Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias a todos por participar nuevamente en esta charla del ciclo. Bueno, en la exposición del día de hoy voy a hacer un repaso de diferentes cuestiones. Por un lado, algunas novedades del aplicativo que trae para el periodo fiscal 2022, otros temas que creo que son interesantes repasar porque seguramente vamos a tener el caso cuando liquidemos este año y meternos un poquito en cómo sería un caso o un desarrollo práctico del aplicativo desde el punto de vista de una liquidación de bienes personales responsables sustitutos de sujetos residentes en el exterior. Bueno, comencemos entonces con lo que sería el aplicativo, ¿no? Bienes personales web, todos los conocemos. Cuando ingresamos al servicio con clave fiscal, tenemos tres partes o tres etapas de esta declaración: la registración de bienes, la determinación del impuesto y la determinación del saldo. Cuando es un contribuyente del cual ya venimos presentando declaración jurada, el sistema nos va a traer los datos del año anterior al periodo fiscal que vamos a liquidar y luego comenzaremos a editar el mismo. Bueno, yendo a lo que tienen que ver con las novedades del aplicativo, en primer lugar les quiero mencionar lo de responsable sustituto, que después hacia el final de la exposición lo vamos a ver de manera más práctica. La novedad que trae el 2022 es que se incorpora la correlación entre el número de relación que se le otorga al vínculo entre el sustituto y el sustituido en el registro tributario y el número de establecimiento que se consigna en la declaración jurada. Recordemos que cuando una persona eh, comienza a residir en el exterior, se va del país y pierde la residencia fiscal, tiene que realizar un trámite donde en una primera instancia informa el domicilio en el exterior, luego informa la residencia en el exterior y designa un responsable sustituto. Este responsable sustituto en bienes personales tiene que aceptar la designación y luego recién puede realizar la baja en los impuestos. En estos dos pasos del medio, en la designación del responsable sustituto y en la aceptación, es donde se crea esta correlación entre sustituto-sustituido, que en el sistema registral, como ven en pantalla, se consigna acá a la derecha como número de orden. Bueno, este número de orden es el mismo número de orden que identifica cada relación y que nos vamos a encontrar como número de establecimiento en el aplicativo. Esto es una novedad importante porque en años anteriores no existía esta correlación y la verdad a veces esto generaba algunos inconvenientes de índole operativo cuando, por ejemplo, una persona, como es el caso que muestro en pantalla, actúa como responsable sustituto de más de un residente en el exterior. Otra novedad que trae el aplicativo tiene que ver con que se crea un nuevo campo, un nuevo rubro de monedas digitales, virtuales y criptomonedas. Esto, como ven, guarda una correlación con lo que mencionaba Diego hace un ratito nada más en cuanto a la novedad en el aplicativo de ganancias. Antes, este tipo de activos se informaba en el rubro otros bienes. Otra de las novedades que nos trae el aplicativo de bienes personales para el periodo fiscal 2022 es que habilita la carga de créditos tomados en el exterior para la compra de casa-habitación. Fíjense, cuando nosotros ingresamos al rubro inmuebles y seleccionamos el destino casa-habitación, nos aparece este nuevo campo donde podemos informar los datos del acreedor y los datos del crédito, porque el monto adeudado al 31 de diciembre podrá ser descontado del valor para bienes personales del inmueble. Eso sí, recordemos, ¿qué se entiende por casa habitación? Casa habitación, definida en el artículo 83 del decreto reglamentario, es aquel con destino a vivienda única, familiar y de ocupación permanente del contribuyente. Bueno, esta es otra novedad que podemos tener el caso. Continuando con el tema inmuebles, quería repasar las valuaciones y cómo son las pantallas que nos muestra el sistema. Fíjense, si nosotros tenemos, para evaluar el inmueble, deberíamos considerar la evaluación fiscal o la evaluación fiscal homogénea al 31 de diciembre del 2017 y su correspondiente actualización. Si nosotros contamos con esa evaluación, hay un campo que se ve ahí en pantalla que yo tengo que entildar y se me habilita entonces un campo que dice evaluación, en este caso evaluación fiscal homogénea 2017, porque es el ejemplo de un inmueble en capital federal. El sistema automáticamente lo que va a hacer es va a multiplicar esa evaluación por el IPC y a su vez, como es un inmueble de capital, también lo va a multiplicar por la unidad de sustentabilidad contributiva que nos muestra en pantalla, que es 4. Obviamente, como vemos acá, el aplicativo, igual que el año pasado, recepta
la opinión del fijo vertida en el dictamen 1 del 2022. En el caso de inmueble, por ejemplo, en este caso de capital, nos permite consultar vía web la evaluación fiscal y nos redirecciona a la página de AGIP y allí consultando con el número de partida podremos ver la evaluación fiscal aplicable. En el caso de que nosotros no tengamos la base imponible del 31 de diciembre del 2017, porque tal vez es un inmueble que no tenía hecha la subdivisión o es un inmueble nuevo, entonces no vamos a tildar el campo que veíamos recién, se va a habilitar la opción de base imponible o evaluación fiscal homogénea el 31 de diciembre del 2022. Lógicamente, entonces acá no va a aparecer el coeficiente de actualización porque ya estamos trabajando con una evaluación de diciembre del 2022 y en el caso de inmuebles de capital, sí va a multiplicar la misma por la unidad de sustentabilidad contributiva. También en materia de inmuebles, si bien no es una novedad, creo que es importante mencionarlo porque lo estamos viendo bastante, es el caso de inmuebles donde hay una cesión gratuita de la nuda propiedad con reserva de usufructo. Recordemos que esta situación está prevista en el artículo 22, inciso A de la Ley de Bienes Personales, y en este caso el cedente es quien tiene que declarar el inmueble. Fíjense entonces, cuando nosotros cargamos todos los datos identificatorios del inmueble y elegimos la situación frente al impuesto, tenemos que seleccionar, obviamente para quien tiene la nuda propiedad, titular de la nuda propiedad. Y al hacer esto, fíjense a la derecha de pantalla, el sistema automáticamente nos va a consignar el monto de la evaluación de este bien como monto exento no alcanzado, porque justamente el usufructuario quien va a gravar el inmueble. Y hablando del usufructuario, el sistema nos permite su identificación en el campo inferior, como ven acá, titular de la nuda propiedad, hay que consignar el número de CUIP. Entonces, esto es importante tener en cuenta, no porque uno tenga la nuda propiedad y no tenga que pagar el impuesto sobre esa propiedad, significa que no tenga que informarla en el aplicativo, sino que la tiene que informar, pasar a ser un bien exento y tendrá que informar el titular de, los datos del usufructuario. Otro tema importante vinculado con inmuebles tiene que ver con la ley 27.613 del programa de normalización. Recordemos que la ley 27.613 tenía el título 1, que es el incentivo a la construcción que otorga beneficios a aquellos sujetos que ingresen en el régimen, y por otra parte un régimen de blanqueo que corre, digamos, por otro carril. Bueno, en materia de esta ley 27613, se incorpora como un campo más dentro del desplegable de situación frente al impuesto, un rubro que se llama, o un concepto, ley 27613, proyecto de inversión. Lo que requiere acá el sistema es que se consignen los datos del COPI de aquellos inmuebles que se encuentran incluidos dentro de este régimen. Tengamos en cuenta, como yo mencionaba, que por un lado, para aquellos que ingresan al régimen de la normalización, tienen determinados beneficios que ahora menciono, y aquellos que ingresan al blanqueo pagando un impuesto especial no se le aplican esos beneficios, es que el sistema nos va a mostrar dos campos, un campo de monto total grabado y monto total exento. Fíjense, hablando de los beneficios de aquellos sujetos que ingresan al título 1 de la ley 27613, el artículo 3 establece que se exime de bienes personales a las inversiones en proyecto de inversión realizadas hasta el 31 de diciembre del 2022, inclusive en la República Argentina, desde el periodo en que se realice la inversión y hasta aquel en el cual se finalice el proyecto, se obtenga la adjudicación o se enajene el derecho que derive de la misma, lo que ocurra primero, y hasta un plazo máximo de 2 periodos fiscales. Entonces, esta es una situación que nos estamos encontrando en las declaraciones juradas del 2022. Entonces, en este supuesto, nosotros seleccionaremos en el desplegable proyecto de inversión, pero consignaremos el valor del bien como monto total exento. Otra novedad del aplicativo, yéndonos a otro rubro, que son depósitos en el exterior, es que existe una simplificación de la carga porque en materia de evaluación solo requiere consignar la moneda y la cantidad nominal. Y el sistema automáticamente nos va a traer la unidad de cotización y la cotización. Esto, la verdad, parece, digamos, algo que no es de mucha importancia, pero la realidad que sí lo es cuando estamos cargando muchas declaraciones juradas con muchas cuentas asociadas, simplifica, nos saltamos un paso y realmente bienvenida es este cambio. Otro tema importante tiene que ver con los bienes sujetos a repatriación. Recordemos que la repatriación es el ingreso al país de dinero en moneda extranjera que se tenga en el exterior
y los importes que surjan de la venta de activos financieros hasta el 31 de marzo de cada año. Entonces, ¿qué pasa? Los residentes del país, titulares de estos bienes en el exterior, que repatrien activos financieros que representen por lo menos el 5% de la totalidad de los bienes situados en el exterior, y esos activos repatriados, esos fondos repatriados, permanezcan en el país hasta el 31 de diciembre en una cuenta abierta a nombre del titular o en afectaciones específicas que admite la normativa, van a tributar por los bienes en el exterior con la misma alícuota que tributan para los bienes en el país. Ahora, no todos los bienes, como vemos, pueden ser objeto de repatriación, sino que son moneda extranjera y activos financieros. Es por eso que este campo que muestro ahí en pantalla, este bien fue afectado a la repatriación, nos lo vamos a encontrar solamente en los siguientes rubros: dinero y depósitos en dinero, derechos reales, títulos, acciones, participaciones sociales y otros títulos valores, patrimonios de empresas o explotaciones unipersonales, créditos y debentures y derechos de propiedad científica, literaria, artística, etc. Entonces, tengan en cuenta este campo, tenemos que completarlo correctamente para que después el sistema aplique la alícuota que corresponde. En materia de títulos del exterior, existe también novedades en cuanto a la simplificación de carga, porque trae datos predeterminados. Por ejemplo, en el caso de inversiones del exterior que no sean fondos comunes de inversión, se elimina algún campo como ser tipo de fondo que en realidad no aplica y no tenía razón de ser en esos rubros. A nivel de títulos, acciones, cuotas y demás títulos con cotización del país, acá tenemos otra novedad que también la mencionó Diego porque se ve reflejada en el aplicativo de ganancias, es que se requiere la carga por tabla, eliminando la posibilidad de carga manual en determinados rubros de inversiones en el país, como ser las que muestro ahí en pantalla: acciones pymes, acciones de sociedad anónima, fideicomiso financiero, fondos comunes de inversión, obligaciones negociables pyme, títulos públicos y warrants. Y solamente va a habilitar la carga manual para los CDR y otros títulos valores con cotización pública. También tengamos en cuenta, o sea, por un lado, esto es un avance, ¿no?, que nos permite a nosotros seleccionar de un listado predeterminado, pero a veces no es tan sencillo cuando uno tiene inversiones argentinas en custodia en el exterior poder identificar ese título dentro de los parámetros de la tabla. Ahora bien, si nosotros tenemos títulos con cotización cargados en periodos fiscales anteriores, el sistema nos va a traer esa información al periodo fiscal que estamos liquidando y no nos va a exigir encasillarlo o encuadrarlo dentro de algunos de los rubros de la tabla, sino que va a mantener esa carga manual tal vez que hicimos el año anterior. Fíjense acá entonces, tenemos los ejemplos, en el caso de acciones a la izquierda, títulos públicos a la derecha, donde podemos observar qué es lo que nos pide la pantalla o el sistema de AFIP para cargar y cómo el tipo de carga ya aparece por defecto tabla en color gris y no nos habilita la posibilidad de modificarlo, no está previsto. Y sí tenemos que elegir de la lista desplegable que tenemos a continuación. También tenemos que recordar algunos instrumentos exentos en bienes personales, que son los del inciso I, J y K del artículo 21, que son los que muestro ahí en pantalla: obligaciones negociables emitidas en moneda nacional, que cumplan con los requisitos del artículo 36 de la Ley 23.576, instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a incentivar la inversión productiva, y cuotas partes de fondos de comunes de inversión abiertos, certificados de participación y valores representativos de deuda de fideicomisos financieros que hubieran sido colocados por oferta pública con autorización de la CNB y cuyo activo subyacente esté integrado como mínimo en un 75% por los depósitos y los bienes que se refieren a los incisos G, H, I y J del artículo 21. I y J son los que mencionamos recién, y también acá tenemos que son títulos públicos o depósitos en cuentas bancarias, plazo fijo, cuenta corriente, caja de ahorro. Recordemos que en la página web de AFIP podemos acceder a través de esa ruta de acceso que les pongo en la presentación al listado de instrumentos exentos de estos tres incisos. Ahí les muestro entonces, por ejemplo, cómo nos muestra en formato Excel
la información de los distintos títulos exentos y dentro de qué inciso de la ley del gravamen se encuentran comprendidos. Dentro de lo que tiene que ver ya con la determinación y el pago del saldo del impuesto, tenemos otro rubro de pago a cuenta de la ley 27.613. Recordemos, esto tiene que ver con lo que yo mencionaba hace un ratito, que aquellos que habían ingresado a este régimen de incentivo a la inversión puede computarse como pago a cuenta de bienes personales el 1% del valor de las inversiones hechas en proyectos inmobiliarios específicamente definidos por la ley y que fueran realizados desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, ambas fechas inclusive. Este es el último periodo de aplicación. Podemos computar este pago a cuenta contra el impuesto determinado, no se puede generar saldo a favor y no será trasladable a ejercicios siguientes. Fíjense entonces que nosotros tenemos que consignar el valor total de la inversión. El sistema nos calcula automáticamente el 1% del pago a cuenta y no nos olvidemos de informar el COPI asociado a la inversión. Y yendo ahora a lo que tiene que ver con el caso práctico de responsable sustituto, que en los últimos tiempos estamos teniendo cada vez más casos de sujetos residentes que se van a vivir al exterior y pierden la residencia fiscal, conservan bienes en el país y tienen que tributar a través del régimen de responsable sustituto. Recordemos que el artículo 26 de la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales prevé que aquellos sujetos residentes en el país que tengan la titularidad, que tengan la administración, la disposición, el uso, el goce, la custodia de bienes en el país pertenecientes a sujetos residentes en el exterior, tendrán que ingresar el impuesto con carácter de pago único y definitivo en su nombre. Entonces, como vemos, la declaración de bienes personales responsable sustituto se presenta bajo la cuita responsable sustituto. Fíjense ahí a la derecha de la pantalla, muestro qué es lo que hay que hacer. Ingreso al servicio web, selecciono el periodo fiscal, tengo que elegir de la lista que me muestra el sistema cuál es el ciudadano que deseo sustituir. Obviamente, en una primera instancia, tengo que haber realizado los pasos que mencioné al principio, de modo tal que al ingresar a bienes personales del responsable sustituto me van a aparecer listados los distintos sustituidos. Luego tendré que seleccionar si se cumplen o no con las presunciones del artículo 26 de la ley del gravamen, que en un segundo nada más nos vamos a meter en ese tema. En este caso consignamos que no, y el sistema automáticamente, como yo ya seleccioné cuál es el sujeto sustituido, me va a consignar el número de establecimiento que está cruzado con la información del sistema registral. Recordemos entonces, como nosotros estamos tributando o el responsable sustituto solamente tributa por los bienes del sujeto del exterior situados en el país, el sistema lógicamente en el campo localización va a traer directamente por defecto Argentina y no me lo va a dejar modificar porque justamente esos son los bienes sujetos a imposición. La alícuota que va a aplicar el sistema será el 0,5% cuando no apliquen las presunciones del artículo 26 o el 1% cuando aplique alguna de las presunciones del artículo 26. Si bien acá en pantalla van a ver que solamente consigné una de las presunciones, ya en el material que está a disposición en la web consigné otra. A modo de referencia, recuerden que las presunciones son las siguientes. En el caso de, inmuebles que estén ubicados en el país y que estén destinados a locación, a recreo o veraneo o estén inexplotados, que pertenezcan a personas jurídicas radicadas en el exterior, la ley presume, sin admitir prueba en contrario, que estos en realidad pertenecen a personas humanas o sucesiones indivisas residentes en el país. Y por lo tanto, esta presunción nos lleva a que, si bien se tribute a través del régimen de responsable sustituto, el sistema aplique la alícuota del 1%. La otra presunción que mencionamos es la que yo muestro aquí en pantalla, que es cuando la titularidad de determinados bienes, que básicamente son obligaciones negociables, participaciones sociales y en explotaciones unipersonales, excepto ¿sí? las participaciones en el capital de las sociedades regidas por la Ley de Sociedades Comerciales, así como, fondos comunes de inversión, cuotas de cooperativa. En ese caso, cuando este tipo de bienes también pertenezcan a personas jurídicas que estén radicadas o domiciliadas en el exterior,
en países que no apliquen regímenes de nominatividad de títulos valores, se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que los mismos pertenecen a personas físicas o sucesiones indivisas domiciliadas o radicadas en el país. Como vemos entonces, tenemos dos presunciones donde si bien hay una persona jurídica del exterior titular de determinados bienes, la ley presume, sin admitir prueba en contrario, que esos bienes pertenecen a sujetos residentes en el país. Y es allí donde la alícuota de bienes personales se duplica y pasa del 0,5% al 1%. Fíjense entonces, acá muestro la pantalla de la carga de un inmueble para el que realiza el responsable sustituto. Como dije anteriormente, en localización en país aparece por defecto Argentina, que es lo lógico, y también es lógico que el sistema, cuando nos muestre la lista desplegable de destino del mismo, no nos liste casa-habitación. ¿Sí? Fíjense, tenemos alquiler, contraprestación, inversión, recreo, no está listado casa-habitación porque en definitiva la casa de habitación del sujeto residente en el exterior se encuentra en el exterior. De hecho, tengamos en cuenta la definición que da el decreto reglamentario de vivienda única familiar y de ocupación permanente, con lo cual el sistema en cierta medida nos lleva o digamos va de la mano con lo que dice la norma y por eso no nos ofrece directamente esta opción. Otro tema importante es objetos personales y bienes del hogar. Nosotros en el caso de sujetos residentes en el país tenemos una presunción, o sea, tenemos que informar objetos personales y del hogar por un importe que no puede ser inferior al 5% de los bienes en el país más inmuebles en el exterior. Ahora la pregunta es si corresponde o no aplicar este 5% para el caso de los sujetos residentes en el país, en el exterior que tributan a través del responsable sustituto. Bueno, este tema fue tratado y fue resuelto a través de un dictamen ya bastante de varios años atrás, 58 del 2001, sobre la aplicabilidad o no de esta presunción, donde el fisco opinó que solamente aplica a personas humanas y sucesiones indivisas domiciliadas en el país, es decir, no aplica al caso de que se tribute por responsable sustituto. Fíjense que cuando nosotros ingresamos a este rubro de la declaración jurada, si bien nos permite colocar una evaluación, la evaluación es mínima que nos trae el sistema por defecto es 0. Ahora bien, la presunción del 5% sí va a aplicar en un caso, en los que veíamos recién, cuando apliquen alguna de las presunciones del artículo 26 de la Ley de Bienes Personales. Entonces, como en ese caso se presume sin admitir prueba en contrario que existe un sujeto, digamos que esa titularidad de bienes corresponde a un sujeto, persona humana o sucesión indivisa residente en el país, entonces en ese caso sí él aplica la presunción y si el sistema nos va a traer esta evaluación mínima. En este caso les estoy mostrando cómo es la liquidación de la última parte del aplicativo, donde podemos ver el total de bienes sujetos a impuestos del país, los no alcanzados, bienes con baja en el periodo. Fíjense que toda esta parte es muy similar al de una declaración de un residente local. Presunción del artículo 26. Si bien lo tuvimos que consignar al iniciar la declaración jurada, nos vuelve a preguntar en este campo y si nosotros consignamos que no, el sistema nos va a calcular el impuesto a la alícuota del 0,5%. Por el contrario, si consignamos que sí, el sistema nos va a calcular el impuesto a la alícuota del 1%. Y bueno, simplemente el formulario de bienes personales, estéticamente, yo si bien lo hice medio rompecabezas para poder mostrarle distintas partes, es como el formulario de un residente local. Las diferencias que tienen es que figura en la parte superior el quit y el nombre del responsable sustituto. Tenemos luego el número de establecimiento que guarda correlación con el número de orden asignado en el sistema registral. También va a tener los datos identificatorios del sujeto sustituido del exterior y va a indicar si aplica o no la presunción. Como fíjense en este caso, no aplica la presunción y por lo tanto el impuesto que calcula el sistema es a la tasa del 0,5%. Y ya así, como para finalizar la exposición, simplemente a modo de guía me pareció interesante mostrarles un cuadro comparativo de algunas cuestiones relevantes
vinculadas a la liquidación de bienes personales por el régimen general, es decir, para aquellos sujetos que son residentes en el país, de aquel que corresponde para los sujetos residentes en el exterior y que tributan a través del régimen de responsable sustituto. Fíjense, caso sujeto, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos alcanzados? La quit con la cual se confecciona la declaración jurada que veíamos recién, ¿sí? En el caso de sustituto, es la del responsable sustituto, pero hay que identificar la titularidad de a quién corresponden esos bienes, cuáles son los bienes a declarar, la presunción de bienes del hogar que mencionábamos recién, el mínimo no imponible o exento, que en el caso del régimen de responsable sustituto, la verdad tiene un mínimo exento irrisorio, porque no corresponde el ingreso del impuesto cuando éste sea igual o menor a 255 pesos, y superado ese importe se paga por la totalidad, las alícuotas y el tema de anticipos, donde en el caso del régimen de responsables sustitutos no procede el ingreso de anticipos y tampoco podrán computarse contra esa declaración jurada anticipos que hubiera ingresado el contribuyente titular de los bienes con anterioridad a la baja, ¿sí? Porque estamos en presencia de distintos quits, de distintos sujetos que hacen la presentación. Bueno, hasta aquí entonces este repaso de algunas cuestiones de interés y una parte práctica de lo que es bienes personales y el aplicativo para el periodo fiscal 2022. Espero que les haya sido de utilidad y bueno, quedo a disposición para consultas. Muchas gracias. Y muchas gracias, doctor. Bueno, tenemos un par de preguntas. La primera es sobre casa habitación. Dice, en el caso de un médico que reside en provincia de Buenos Aires, pero tiene otro inmueble en el que duerme algunos días por semana cuando atiende en capital, ¿pueden tomarse dos casas habitación? Bueno, esto es un tema que se ha venido discutiendo ya hace tiempo. La realidad es que la definición de casa habitación o la existencia de una única casa habitación no está definida por la ley, sino que casa habitación está definido en el decreto reglamentario, ¿no? Donde nos habla de inmueble con destino a vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Parte de la doctrina con la que coincido considera que esto se trata de un exceso reglamentario, que hay supuestos donde podría existir más de una vivienda, digamos más de una casa habitación. El fisco en alguna oportunidad, hace varios años, en el marco del espacio de diálogo, trató este tema, la situación de viviendas complementarias, pero lo hizo con la redacción anterior de la ley, donde se hablaba de destino de un inmueble a vivienda permanente, o sea, no hacía referencia a que era una vivienda única. Por eso la opinión del fisco, digamos, no sería aplicable con la redacción actual de la norma. Más allá, digamos, lo que es la teoría, cuando nosotros vamos al aplicativo de bienes personales y queremos consignar más de un inmueble como casa habitación, nos va a aparecer un mensaje de error diciendo que no podemos informar más de un inmueble con ese destino. Otra pregunta tiene que ver con obligaciones negociables de Argentina, dicen dólares con cotización que se encuentran en portfolios del exterior. Al gravarlos en bienes personales, ¿se toma el valor en dólares informado por la entidad financiera por el tipo de cambio del Banco de la Nación al 31 de diciembre? Bueno, entiendo que es razonable proceder de ese modo. Otra posibilidad sería tener en cuenta, ¿no?, las publicaciones de las cotizaciones que realiza el fisco. Si nosotros nos fijamos, para el mismo código de título publica más de una cotización, hay en pesos y en dólares, con lo cual podríamos tomar esa cotización del título en dólares al tipo de cambio del 31 de diciembre y tendría que ser similar a aquella que obtendríamos si utilizamos la cotización de la entidad bancaria del exterior. Y la última pregunta es, un contribuyente con baja en bienes personales en agosto del 2022 no llega al mínimo. El sistema registral dejó cargar baja con fecha julio del 22. En sistema de cuentas tributarias no aparece obligado a presentar bienes personales 2022. ¿Debe presentar la declaración jurada 2022? Bueno, todos sabemos, ¿no es cierto?, que el impuesto sobre los bienes personales es una foto al 31 de diciembre. Con lo cual, si el contribuyente tiene baja en el impuesto y al 31 de diciembre del 2022 no tiene bienes que superen el monto del mínimo no imponible, no se encontrará obligado a presentar la declaración jurada por ese periodo fiscal de bienes personales. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.